Apreciados y apreciadas estudiantes del curso Introducción a la Licenciatura en Educación Infantil, cordial saludo. Mi nombre es Orieta Mercedes Medina Pertús, tutora del curso. En este momento quiero compartir con ustedes em, las siguientes orientaciones. Como lo dialogamos en nuestros CIPAS realizado, eh, esta es la plantilla que como tal deben entregar en el entorno correspondiente. No voy a aceptar ningún otro documento. Le hago las aclaraciones porque en la actividad anterior entregaron un documento cualquiera, un documento de Word sin las respectivas orientaciones que en esta plantilla específicamente, anexo 4, formato 3, escenario 3, problematización les indica como tal. ¿Dónde la vamos a encontrar, profe? Pues nos dirigimos a nuestro campus y donde aparece guía de aprendizaje, aquí como tal, miren, encuentran el anexo 4, que es la plantilla que como tal se debe diligenciar. Muy bien, regresamos a nuestra plantilla, luego de que ya se diligenció como tal la portada y como ya en el CIPAS también abordamos cada uno de estos apartados, vamos a diligenciar la matriz, atendiendo a qué, a los núcleos integrados del problema y a los núcleos problemáticos. Ya tenemos claridad, porque en el CIPAS lo dejamos claro y para quienes no hayan como tal asistido al CIPAS, los invito a escuchar la grabación que ya les compartí. Entonces, sabemos que son dos núcleos integradores de problema, como lo ven aquí, 1 y 2, y cada uno de los núcleos integradores de problema tienen dos núcleos problemáticos. Entonces, por cada uno de estos núcleos problemáticos que ustedes ven aquí, van a encontrar, a identificar en sus contextos una problemática. Tengan en cuenta que debe estar orientada a ese núcleo problemático. Si aquí dice saber y quehacer pedagógico del educador infantil como núcleo problemático 1, voy a identificar una problemática en mi contexto relacionada a ese núcleo problemático. Y lo mismo con cada uno de los núcleos siguientes. Luego vamos a dar respuesta a la columna 4 y la columna 5. Para poder dar respuesta a esta columna 4 y a esta columna 5, debo tener claridad en cuanto a qué son los núcleos problemáticos, qué son los núcleos integradores del programa y eh, cuáles son esas teorías. ¿Y cómo lo logro? Realizando una lectura comprensiva de dicho proyecto educativo del programa. Vuelvo y repito, en el CIPAS se explicó de manera amplia, por lo que los invito a escuchar la grabación. De igual manera, aquí también en este foro les voy a compartir un recurso para que ustedes se puedan orientar mejor con respecto a los núcleos integradores de problema y los núcleos problemáticos. Listo, luego de que ustedes ya diligenciaron como tal las 4 problemáticas y que ya le dieron respuesta de manera sustentada y pertinente, y si toman como tal apartados directos del proyecto educativo del programa, del documento, por favor, deben citar. Listo, luego de que ya ustedes diligenciaron de manera completa la tabla, entonces van a realizar el paso 2. Dice, presento y aporto a la problemática. De acuerdo con el punto anterior, elija una de las problemáticas identificadas en su contexto y estructure una herramienta digital. Ustedes pueden utilizar cualquier recurso, sea Canva, sea Genially, sea Prezi, la que mejor se ajuste a su necesidad. Y ustedes deciden si van a realizar una presentación, una infografía, un video, una pizarra, etcétera. Todo queda a su necesidad. ¿Qué debe contener esa presentación? Los datos de autor. ¿Quiénes son los autores? Ustedes. Ustedes son los autores.
la problemática que identificaron. No van a escribir esas 4 problemáticas, solo una. Aquí en herramienta ustedes van a tomar una sola problemática y la van a describir. Luego van a describir cuál es el núcleo integrador de problema. De acuerdo a estas problemáticas que ustedes identificaron aquí, por ejemplo, miren, digamos que yo voy a seleccionar esta problemática y pertenece a el núcleo integrador de problema, el educador infantil como intelectual transformativo. Entonces, esa es la que voy a mostrar allá en la herramienta. Y el núcleo problemático, saber y quehacer pedagógico del educador infantil. Todo depende de la problemática que ustedes seleccionen, porque digamos que ustedes van a seleccionar la problemática que colocaron acá en el núcleo integrador de problema, infancias y educación inclusiva desde el enfoque de derechos y en perspectiva de géneros. Y la problemática, tecnologías y lenguajes con perspectiva inclusiva, intercultural y de género en la educación infantil. Entonces, esa es la que van a colocar como tal aquí, en este apartado que ustedes van a llevar a esa herramienta. Luego, van a recopilar los datos. Aquí es como tal toda esa información que ustedes, toda esa indagación que ustedes realizaron para identificar esa problemática, qué investigación hicieron, qué observación hicieron, si utilizaron un diario de campo, si tomaron fotografías, si realizaron entrevistas, si realizaron encuestas. Listo. Luego, el siguiente apartado, desafíos por superar. ¿Cuáles son esos desafíos o esas dificultades que se le presentaron durante esa indagación, durante el desarrollo de esa recopilación de información, de esa identificación de la problemática? ¿Y cuáles son, luego en otro apartado, las soluciones que como futuros licenciados en educación infantil ustedes proponen? Luego dice articulación con las categorías teóricas. Entonces aquí ustedes van a escribir cómo está articulado, cómo se articulan esa problemática con las categorías de el programa. Luego, los posibles resultados y finalmente las conclusiones, esas reflexiones a partir de ese ejercicio que ustedes realizaron. Y aquí van a escribir el enlace de la herramienta, que si es Canva, aquí coloco el enlace de Canva. Por favor, verifiquen que el enlace sea público, que cualquier persona tenga acceso a ella para evitar inconvenientes y al momento de que yo vaya a revisar, no pueda observar dicha herramienta. Listo, luego de que ya realizaron ese apartado, vienen el punto número 4, que son las capturas de pantalla de participación en foro. Resulta que ustedes en foro deben participar compartiendo una de esas 4 problemáticas que ustedes identificaron, solo una. La comparten allá en el foro de manera argumentada y le toman un pantallazo y lo comparten aquí. Pero resulta que ustedes también deben retroalimentar el aporte de otro de sus compañeros frente a la problemática que él identificó. Entonces, a esa retroalimentación que ustedes le hacen a su compañero, también le toman un pantallazo y lo anexan aquí. Finalmente, las referencias bibliográficas. Listo, ya mi documento está como tal totalmente diligenciado, ya realicé toda mi tarea. Ahora este documento yo lo voy a guardar en mi computador y luego lo voy a entregar en el entorno correspondiente. ¿Cuál es ese entorno? Me voy aquí al momento intermedio, escenario 3, y aquí donde dice escenario 3, problematización, rúbrica de evaluación y entrega de la actividad, yo voy a entregar mi plantilla. Aquí, como tal, la voy a subir. Entonces, claridades con respecto a ello.
Cualquier inquietud, pues quedo atenta. Si alguien necesita retroalimentación, debe tener claridad que hasta el día 24 de octubre se realiza retroalimentación. Luego de esa fecha no es posible realizar retroalimentación. Muchísimas gracias y quedo atenta.